Cuando Candelaria vio al guerrero apache herido en sus tierras, nunca imaginó que curar sus heridas le traería el regalo más extraordinario, uno que cambiaría no solo su vida, sino el destino de dos pueblos enemigos. En las vastas llanuras de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y el viento susurraba historias de dolor entre los pastos secos, vivía Candelaria Morales, una mujer de 28 años cuya vida había sido marcada por la soledad más profunda. Su cabello negro como la obsidiana caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos color miel guardaban secretos que solo las montañas lejanas conocían. La cabaña de madera donde habitaba se alzaba solitaria en medio de sus tierras, rodeada de praderas infinitas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los pastos dorados se mecían como un mar de oro bajo el viento constante, y los mezquites solitarios parecían centinelas silenciosos que protegían su hogar del mundo hostil. Candelaria había heredado esos conocimientos de curandera de su abuela Remedios, quien antes de morir le había enseñado que las manos que sanan nunca deben preguntar a quién curan. Esa mañana de octubre, mientras revisaba las trampas para conejos que había colocado cerca de su propiedad, Candelaria escuchó un gemido ahogado que venía de los pastizales cercanos. Su corazón se aceleró al reconocer el sonido del dolor humano. Sin dudarlo, siguió la dirección del gemido, y lo que vio la dejó paralizada. Un hombre de complexión fuerte yacía boca arriba entre los pastos altos, con una herida profunda que atravesaba su pecho, justo debajo del corazón. La piel bronceada del desconocido brillaba bajo el sol matutino, y su cabello negro estaba adornado con plumas de águila y tiras de cuero ceremoniales. Su torso desnudo mostraba cicatrices de batallas anteriores, pero era la herida fresca la que sangraba abundantemente, tiñendo la tierra seca de rojo. No había duda, era un guerrero apache. Los mismos que el pueblo de San Lorenzo consideraba sus enemigos mortales. Los mismos por cuyas cabezas don Laureano Vázquez ofrecía recompensas generosas. Candelaria sabía que debería correr, avisar a las autoridades, dejar que el destino decidiera sobre aquel hombre. Pero cuando se arrodilló a su lado y vio su rostro contraído por el dolor, con gotas de sudor perlando su frente, algo en su interior se removió. No veía a un enemigo, veía a un ser humano que sufría, y su corazón de curandera no podía ignorar esa llamada sagrada. Con cuidado, examinó la herida. Una bala había perforado su pecho, pero por milagro había esquivado los órganos vitales. Sin embargo, la pérdida de sangre era considerable. Si no recibía atención inmediata, moriría antes del anochecer. Sus manos temblaron mientras evaluaba sus opciones, pero la voz de su abuela resonó en su memoria. «Mija, cuando Dios pone un herido en tu camino, es porque confía en que tus manos pueden salvarlo». Tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró ayudar al guerrero herido a incorporarse lo suficiente para llevarlo hasta su cabaña. Era más pesado de lo que aparentaba, pero la determinación le daba fuerzas. Paso a paso, arrastrándolo más que cargándolo, logró llevarlo hasta su hogar. Una vez dentro, lo colocó sobre una manta extendida en el suelo, cerca del fuego que mantenía siempre encendido. Sus manos se movieron con la precisión de años de experiencia. Rasgó su propia camisa para tener tela limpia, hirvió agua en su olla de barro y preparó las hierbas medicinales que guardaba cuidadosamente en frascos de cerámica. Con infinito cuidado, limpió la herida del pecho del guerrero. La sangre seguía brotando, pero ya no con la urgencia desesperada de antes. Aplicó cataplasmas de sábila y hierbas antisépticas que había aprendido a preparar desde niña, y finalmente vendó todo el torso con tiras de tela limpia. El hombre permaneció inconsciente durante todo el proceso, ocasionalmente emitiendo gemidos que partían el corazón de Candelaria. Mientras lo cuidaba, no pudo evitar observar sus facciones. Tenía el rostro noble de un guerrero, con pómulos marcados y una mandíbula fuerte que hablaba de determinación inquebrantable. Sus manos, a pesar de estar manchadas de sangre seca, eran elegantes y fuertes, con callos que hablaban de años manejando armas y herramientas. En su muñeca llevaba un brazalete de plata trabajada con símbolos que ella no entendía, pero que intuía tenían un significado profundo y sagrado. Pasó la tarde entera vigilando su respiración, cambiando las vendas cuando era necesario, dándole pequeños sorbos de agua cuando parecía despertar ligeramente.
Al atardecer, cuando los primeros rayos dorados se filtraban por la ventana de madera, el guerrero finalmente abrió los ojos. Kuruk despertó confundido, sintiendo como si hubiera regresado del mundo de los espíritus de la guerra. Lo primero que vio fueron unos ojos color miel que lo observaban con una mezcla de preocupación y ternura infinita. Por un momento pensó que había muerto en batalla y que estaba contemplando a un espíritu guardián. Pero el dolor punzante en su pecho le recordó que aún pertenecía al mundo de los vivos. Trató de incorporarse, pero unas manos suaves pero firmes lo empujaron de vuelta a la manta. La mujer le habló en español, su voz melodiosa como el sonido del viento entre los pinos. «No te muevas, estás muy herido, la bala atravesó tu pecho». Kuruk la miró con intensidad, tratando de entender qué había ocurrido. Sus últimos recuerdos eran confusos. La emboscada de los soldados mientras cazaba, la huida desesperada a través de los pastizales, el dolor desgarrador cuando la bala encontró su carne, la caída entre los pastos altos, sintiendo como la vida se le escapaba. Pero aquí estaba, vivo, siendo cuidado por una mujer mestiza cuya bondad irradiaba como calor de hoguera sagrada. «¿Por qué?», logró preguntar en español entrecortado, llevando una mano temblorosa hacia el vendaje en su pecho y luego señalándola a ella. Candelaria entendió perfectamente la pregunta que iban más allá de las palabras. ¿Por qué había salvado a un apache? ¿Por qué había arriesgado su propia seguridad por un extraño que su pueblo consideraba enemigo mortal? «Porque estabas muriendo», respondió simplemente, ajustando las vendas con cuidado maternal. «Y porque estas manos están hechas para sanar, no para dejar morir a quien Dios pone en mi camino». Kuruk sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su esposa en una masacre 3 años atrás. Gratitud mezclada con algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Esta mujer había arriesgado todo por él, sin conocerlo, sin saber siquiera su nombre, simplemente porque su corazón no podía permitir que un ser humano muriera cuando ella tenía el poder de salvarlo. «Kuruk», dijo con voz ronca, llevándose la mano al pecho en señal de respeto. «Candelaria», respondió ella, imitando su gesto con una sonrisa que iluminó toda la cabaña. En ese intercambio de nombres, sellaron un pacto silencioso que trascendía las diferencias de raza y cultura. Durante los siguientes días, mientras Kuruk se recuperaba lentamente, comenzaron a comunicarse a través de gestos, palabras sueltas en español y apache, y sobre todo, a través de miradas que decían más que 1000 palabras podían expresar. Kuruk le contó, con el español básico que había aprendido en encuentros comerciales, sobre su pueblo nómada, sobre las injusticias que habían sufrido cuando los colonos les quitaron sus tierras sagradas, sobre la guerra que no había elegido, pero que se había visto obligado a pelear para proteger a los suyos. Su voz se quebraba cuando hablaba de su esposa Aiyana, muerta junto con su hijo no nacido en un ataque sorpresa del ejército. Candelaria, por su parte, le habló de su propia soledad, de cómo el pueblo la veía con recelo por sus conocimientos de curandera que algunos consideraban brujería, de cómo había perdido a toda su familia en una epidemia de cólera años atrás. Le contó sobre las noches frías, en que solo tenía sus hierbas y sus oraciones como compañía, sobre los sueños donde aún veía los rostros de sus padres y hermanos. Encontraron en su dolor compartido un terreno común que los unía más allá de cualquier barrera cultural o racial. Ambos habían perdido a quienes más amaban. Ambos habían enfrentado la soledad como una bestia cruel. Ambos habían aprendido que la supervivencia requería una fortaleza que a veces parecía imposible de mantener. Al 5.º día, cuando Kuruk ya podía sentarse sin ayuda y caminar algunos pasos,